¿Qué tal, ReverQuest maníacos? Pues os estaréis preguntando qué hace este ReverQuest VR en pleno domingo trayéndonos un nuevo contenido. Pues bueno, simplemente ha surgido una última filtración de MetaQuest 3 recién salida del horno y, como no, en ReverQuest VR la tenéis en el primer momento. ¡Vamos a ello! Bueno, ReverQuest maníacos, pues sigue la cosa que arde. Acaba de filtrarse una nueva información de MetaQuest 3 y bueno, pues en cierta manera es lógico que, bueno, estando tan cercano ya el estreno de MetaQuest 3, que ya sabéis que es en la MetaConnect del próximo miércoles, pues haya podido surgir una última filtración. Como siempre, prudencia con estas filtraciones. Hay que tomárselo todo en principio mientras no venga de fuentes oficiales como una filtración, como una especulación, pero que no podemos saber si va a ser cierta totalmente hasta que tengamos sobre la mesa toda la información oficial. En todo caso, bueno, pues como siempre en ReverQuest VR, y a pesar de ser domingo, que no suele ser el día habitual en el que yo publique un contenido, he querido traeros esta última filtración de MetaQuest 3 para que pues estéis al día en todo momento. Además lo hago con muy contento, con muchas ganas, mucha ilusión, porque al final nos une en cierta manera en ReverQuest VR pues esa pasión y esa bueno, pues ese hobby que es en este caso la VR, AR y XR. Bien, pues vamos a pasar a esta última filtración que ha venido de un usuario de Twitter y que nos ha presentado una ficha técnica en principio de parte del visor MetaQuest 3, y en ella se desvelan dos datos interesantes que, bueno, como vuelvo a repetir, aunque parece que el documento pueda ser oficial, hay que tomar siempre con prudencia. En primer lugar, se nos confirmaría que el visor, las MetaQuest 3, uno de los datos que no sabíamos aún, que era la RAM que traería 8 GB de RAM. Hay que recordar que las MetaQuest 2 traen 6 GB de RAM, por tanto tendríamos 2 GB de RAM más que en las MetaQuest 2, y sin embargo las MetaQuest Pro sí tienen 12 GB de RAM, con lo cual tendríamos algo menos de RAM que las MetaQuest Pro. Bien, ¿esto quiere decir que sea negativo el hecho de que tengamos menos RAM que las MetaQuest Pro? Bueno, pues no necesariamente. Sobre todo aquí lo fundamental es cómo esté gestionada lo que es el rendimiento entre el procesador y la RAM que tenga el dispositivo, más que el hecho de tener más RAM por tener más RAM. También va a depender de qué tipo de juegos, aplicaciones, etcétera, queramos ejecutar en ese visor. Por tanto, no nos tenemos que tomar este dato como algo negativo, el hecho de que tenga menos RAM que las MetaQuest Pro. Bien, pero el otro dato incluso más interesante y a la vez más enigmático que se nos desvela, por un lado, es el tema del paso a color. Parece ser que se confirmaría la información que yo ya di respecto a esa filtración de las Pico 5, en la que ponía que las cámaras de las MetaQuest 3 serían de 4 megapíxeles. Recordad que los visores de Pico 5 que llegarían en 2024 tendrían cámaras de 16 megapíxeles para el tema del paso a color, y esto nos daría, según este informe o esta ficha que tenéis en pantalla, nos daría que tendría 18 píxeles de densidad en pantalla cuando estemos usando el paso a color. Esto de los 18 píxeles por grado ha traído un poco de estupefacción, porque en un principio muchas personas lo han interpretado como que sería los píxeles de densidad que tendría el propio visor, las MetaQuest 3, y lógicamente choca mucho porque sabemos que MetaQuest 2 tiene de píxeles por grado o de densidad 20, con lo cual 18,8 parece bastante poco para lo que se espera de unas MetaQuest 3, ¿no? No sería lógico pensar que las MetaQuest 3 vayan a tener menos píxeles por grado que las propias MetaQuest 2, sería un poco absurdo. Por tanto, lo que se ha deducido es que estos 18,8 píxeles por grado sería la densidad de píxeles que tendría el formato de pass-through a color, que, teniendo en cuenta que venimos de las MetaQuest 2 con un pass-through a color
con un pass-through blanco y negro bastante regulero, pues sería una gran mejora a nivel de lo que es el pass-through a color. Se intuye que se vería bastante bien. Además, normalmente hay una correlación entre lo que es los píxeles por grado y el FOV del propio visor, en el cual cuanto menos píxeles por grado, normalmente el FOV suele ser más grande y viceversa. Por tanto, podríamos incluso intuir que quizá cuando entremos en modo pass-through a color tendríamos un FOV más amplio y en contra tendríamos un píxel por grado un poquito más pequeño, aunque superaría con creces lo que ya teníamos en MetaQuest 2, incluso en MetaQuest Pro. En todo caso, en respecto a si esto podría tener relación con los píxeles por grado del propio visor, pues ya digo que sería una idea absurda, ya que las MetaQuest 2 tienen 20 píxeles por grado en lo que es el visor en sí, en formato VR y demás. Las MetaQuest Pro tendrían 22 píxeles por grado y las MetaQuest, las Pico 4 tendrían 20,6 píxeles por grado. Por tanto, no tiene mucho sentido que las MetaQuest 3, suponiendo que es un visor superior a todos estos modelos, tuviera lo que es el visor en sí, unos píxeles por grado de 18,8, no tiene ningún sentido. Así que, lo que se estima, que esto no ha salido en esta filtración, pero lo que se estima, que he leído yo por ahí, que pueda tener el visor como píxeles por grado, se estima que pueda estar entre 24 y 30 píxeles por grado, que ya sería verse la imagen muy muy bien, muy nítida. Tener en cuenta que con las MetaQuest Pro son 22 píxeles por grado y la imagen se ve realmente bien, realmente de una forma notable, con lo cual si pasáramos a 24 o a 30 en ese rango, pues todo mejoraría mucho más en lo que es claridad y nitidez de lo que estamos viendo a través del visor. Pero la información está concreta, parece ser que esto se refiere a los píxeles por grado de las cámaras que se usan para el pass-through, y todo estaría relacionado con el pass-through, Entonces, en este sentido, pues habría que confirmar de todas formas esta información. Tampoco sabemos si cada cámara, porque sabéis que tenemos dos cámaras en las MetaQuest 3 de 4 megapíxeles y cada cámara tendría esos 18 píxeles por grado, y entonces tendríamos un total mayor, que yo no creo que sea la opción, o que ambas cámaras en conjunto, funcionando en conjunto, nos daría una resolución y una nitidez de píxeles por grado de 18,8. Pero, lógicamente, vuelvo a repetir, toda esta información hay que cogerla con pinzas, porque son filtraciones y especulaciones. En este caso parece que basadas en un documento que parece real, totalmente real, pero hasta que oficialmente no se nos diga que toda la información técnica y demás, que probablemente después de la MetaConnect ya tengamos todo, pues no podemos asegurarlo. Además, también sabemos que Andrew Bosworth, lo he comentado yo en varias ocasiones, nos comentó sobre el FOV del visor, que no sería sensiblemente superior al que tiene las MetaQuest 2, con lo cual, lógicamente, no puede ser que sea el visor lo que tiene los 18 píxeles por grado para que estemos tranquilos en ese sentido. Esto será concretamente la densidad de píxeles cuando se está usando el tema del pass-through. Bien, y en cuanto al FOV, aprovecho para comentaros, yo últimamente he estado usando las MetaQuest 2 con el facial que yo tengo de hace tiempo de VR Cover y el strap que también os presenté aquí en el canal de Kiwi, y la verdad que estoy consiguiendo sorprendentemente un FOV bastante grande. Hay que tener en cuenta que las MetaQuest 2 en principio tienen un FOV más pequeño o igual o muy parecido a las MetaQuest 3, y estoy alcanzando un FOV utilizando todo este armamento de accesorios, un FOV que a mí me está sorprendiendo bastante. Quizá no llegue al punto del FOV que tiene lo que son las Pico 4, pero se acerca bastante. Quizá no tanto a lo ancho, pero sí a lo largo se nota bastante. En todo caso, os lo digo un poco para tranquilizaros en cuanto al FOV, que ha sido un poquito polémico en ese sentido, sobre si el FOV iba a ser demasiado pequeño y demás. Todo esto, los FOVs, normalmente cuando nos dan los datos técnicos se basan en el FOV que se obtiene con el facial puesto. Con lo cual, imaginaros si usáis el visor
con realidad mixta, que no hace falta tener el facial puesto, probablemente el FOV sea bastante mayor. O si obtenemos un facial, como ocurrió ya con las Pico 4, que se ha hecho por compañías independientes y maximicen el FOV, probablemente tengamos un FOV mayor que el que se obtenga con el facial propio, el oficial, digamos así, que nos van a traer las MetaQuest 3. Por tanto, esto hay que dejarlo un poco, independientemente de lo que nos informen los chicos de Meta, hay que dejarlo un poco en barbecho y ver hasta dónde podemos llegar a aumentar el FOV con un facial más optimizado, digamos así, o incluso sin el uso de facial en realidad mixta, que probablemente el FOV se incremente. Por tanto, pues tranquilos con ese tema, para que, ya sé que levantó un poco de polémica cuando se informó en su momento que el FOV iba a ser muy parecido al de MetaQuest 2 y demás, pero yo creo que no tenemos tampoco que... además también hay que ver que probablemente, como he dicho antes, si el FOV es un poquito más pequeño, la densidad de píxeles será mucho mayor y todo lo vamos a ver mucho mejor que si el FOV a lo mejor es un poquito más grande. No es que sea una excusa, pero hay que verlo todo, siempre los visores, yo siempre os lo he comentado, hay que verlo todo en conjunto. El visor es un conjunto y no solo una característica aislada, ¿vale? Bueno, pues nada más, Reverquest maníacos, esto es todo lo que os tenía que comentar en el día de hoy, que continuéis pasando un buen fin de semana y nos vemos el lunes con más contenidos aquí en Reverquest VR. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y marcad la campanita en todos para que no se os pase ninguna novedad. Dadle a me gusta al vídeo si os ha parecido interesante, si os ha gustado, y dejadme todos los comentarios que queráis, opiniones, etcétera, en la zona de comentarios y debatiremos juntos, que es una de las cosas más emocionantes y bonitas de esta comunidad Reverquest VR. Nos vemos pronto. Chao, chao.